Sí, sí. Bueno, buenos días, buenas tardes. Yo digo buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas en cada una de las clases porque yo no sé cuándo los profes, las profes pueden tener posibilidad de verlas. Entonces siempre saludo para todos los horarios. Ahora que es sincrónico, realmente son buenas tardes para todos. Eh, Vamos a comenzar la clase asincrónica, la clase sincrónica, perdón, la anteúltima, antes del 24, que finalizaríamos con la última clase sincrónica, en donde, bueno, ya vamos a ver cuáles van a ser las características de esa clase. No sé, Silvita, Mónica, si quieren decir algo ustedes primero. Bueno, darles las bienvenidas a las chicas, a vos, Claudia, a Silvia, por supuesto, y prepararnos, bueno, para vivir este interesante sincrónico con estas propuestas hermosas que nos traes. Así que bienvenidas a todas y a disfrutarla. La verdad que sí, a disfrutar de un espacio fantástico, siempre agradeciendo yo a las personas de SADO que bueno, se interesan y ponen el acento en la posibilidad de trabajo compartido de esta manera, ¿no? Con estas temáticas que no solamente es cultura digital, sino que están viniendo siendo desde el módulo 1, con todas las temáticas que se han ido abordando con los compañeros, con los colegas y colegas, digo, los profesores y profesoras, y bueno, siempre es muy, muy interesante participar de esto, así que siempre agradecida. Bueno, yo les he subido en esta clase sincrónica no estaba prevista en la planificación del módulo. ¿Se acuerdan que lo deliberamos la clase pasada y dijimos, bueno, qué bueno un encuentro, qué bueno volvernos a encontrar, aún sea a través de la pantalla, para... Ahora a través de la pantalla, digo, para ponernos a pensar, a repensar en algunas cuestiones que nos interesan. Yo le subí la clase número 2, en donde habla de cultura digital y ciudadanía. Sé que al menos todas las que están acá presentes han estado observando la clase, mirando, trabajando. Y bueno, quería compartir con ustedes un video de arranque, si les parece referido a esto, ¿les parece que lo pongamos? Para ponernos a tono de las cuestiones de ciudadanía digital. Ahí, por supuesto, que vimos que, bueno, todos participamos en Ciudadanía Digital, todos tenemos el acceso al CD, ¿vieron? Ciudadano Digital, hacemos todas nuestras tareas, nuestras conexiones con distintos organismos a través de nuestro CD, de nuestro ciudadano digital, que tenemos que poner una clave, un número de acceso con nuestro número de documento, que personaliza esta funcionalidad de ciudadano digital desde lo técnico, digo, y desde la participación activa a través de un mecanismo digital. Pero bueno, todo esto también trae algunas consecuencias dentro de las instituciones educativas. ¿Se acuerdan que lo estuvimos viendo? Estuvimos poniendo un escrito, también una nota referida a las características de esta ciudadanía digital y cómo realizar trabajos preventivos en las instituciones para que esta ciudadanía digital sea plena de derechos, ¿no? De utilizar las redes, pero con pleno cuidado y plena prevención de esto. Yo les traigo un video de una persona que me parece muy interesante, es un joven. Miren, él es experto en informática. Yo lo conocí haciendo videos cuando estudiaba ingeniería en sistemas. La verdad es que no sé si se ha recibido, pero ha fundado una ONG, son los espacios, las organizaciones no gubernamentales, que se llama Argentina Cibersegura, y que ha dado una charla en TEDx. Lo ubican esas charlas que se dan, y me pareció muy interesante, un joven hablando de estas cuestiones. La vamos a compartir, vamos a ver si hacemos todo lo posible para que salga todo bien. Tengo yo que sacar
Este es el Facebook de Nina Rodríguez. Tenía 3 perfiles distintos y 890 chicos de entre 8 y 13 años entre sus contactos. Estos son fragmentos de una conversación con uno de esos niños. La conversación es textual y está en el expediente. Este chico empezó a enviarle fotos íntimas hasta que su familia se dio cuenta. La denuncia y posterior investigación permitieron llegar a un domicilio. Esta era la habitación de la niña. Nina Rodríguez era en realidad un adulto de 24 años que tenía la costumbre de hacer esto con muchos menores. Micaela Ortega tenía 12 años cuando se fue a encontrar con su nueva amiga de Facebook, de su misma edad. Rochi de River, decía llamarse. Se encontró en realidad con Jonathan Luna, de 26 años, quien finalmente cuando lo atraparon confesó que la mató porque la nena no quiso tener relaciones sexuales. Él tenía 4 perfiles de Facebook y 1.700 mujeres entre sus contactos. El 90% eran menores de 13 años. Estos son 2 casos distintos de grooming. Un adulto se contacta con un menor a través de Internet y mediante la manipulación o el engaño lo lleva a terrenos sexuales. Desde hablar de sexo hasta compartir fotos íntimas, grabarlo a través de la cámara web o concretar un encuentro físico. Esto es el grooming. Está pasando y está creciendo. La pregunta es qué vamos a hacer, porque mientras tanto los chicos están solos. Terminan de cenar, se van a la habitación, cierran la puerta, agarran la computadora, el celular y entran a un boliche, a una disco. Piensen por un segundo lo que les acabo de decir. Están en un lugar lleno de desconocidos y en un contexto de desinhibición. Internet rompió las barreras físicas. Cuando estamos solos en nuestra habitación, conectamos a Internet, en realidad no estamos solos. Hay al menos 2 motivos por los cuales no nos estamos ocupando del tema, o al menos no de la forma apropiada. El primero es que estamos seguros que todo lo que pasa en Internet es virtual. De hecho, lo llamamos así, el mundo virtual. Si lo buscas en el diccionario, algo virtual es algo de existencia aparente y no real. Y usamos esa palabra para referirnos a Internet. Algo no real. Y ese es el problema con el grooming, que es real. Adultos, degenerados, pervertidos, utilizan Internet para abusar de niños y niñas y se aprovechan, entre otras cosas, de que ellos y sus padres piensan de que lo que pasa ahí en realidad no pasa. Hace unos años, con varios colegas, fundamos una ONG, Argentina Cibersegura, dedicada a concientizar sobre la navegación segura en Internet. En el año 2013 participamos de las reuniones en la Cámara de Diputados donde se discutió la ley de grooming. Me acuerdo que para muchos el grooming era solamente el paso previo para concretar un encuentro físico con los chicos y tener sexo con ellos. Pero no pensaban qué pasaba con los chicos que eran expuestos a hablar de sexo con un adulto sin saberlo, que compartían fotos íntimas pensando que la vería otro niño, o peor aún, que se exponían a través de la cámara web. Nadie veía eso como una violación. Estoy seguro que a muchos de ustedes les hace ruido pensar que una persona puede abusar de otra sin tocarla. Estamos formateados para pensarlo así. Lo sé porque era igual en mi caso. Yo era solo un técnico en seguridad informática hasta que me pasó esto. A finales del año 2011, en una pequeña ciudad de la provincia de Buenos Aires,
fue la primera vez que yo escuché un caso. Después de dar una charla, se me acercaron dos padres cuya hija de 11 años había sido víctima de grooming. Un adulto la había manipulado para que se masturbe frente a la cámara web y la había grabado. Y su video circulaba por diversos sitios web. Ese día los padres nos pedían entre lágrimas que les demos la receta para eliminar esos videos de internet. Me partió el alma y un poco me cambió para siempre ser la última desilusión que les decía que ya era tarde. Una vez que un contenido está en internet, ya perdimos el control. Desde ese día que pienso en esa nena, que se levantaba a la mañana y desayunaba con su familia, que había visto su video, y salía caminando al colegio y se cruzaba con gente que la había visto desnuda, y llegaba y jugaba con sus amigos que también la habían visto. Así vivía, expuesta. Por supuesto que nadie violó su cuerpo, pero ¿no había sido abusada su sexualidad? Claramente tenemos varas distintas para medir lo físico y lo digital. Y nos enojamos con las redes sociales porque enojarnos con nosotros mismos es más doloroso y más sincero. Y esto nos lleva al segundo motivo por el cual no nos estamos ocupando apropiadamente del tema. Y es que estamos convencidos que los chicos no necesitan nuestra ayuda, que la tienen clara con la tecnología. Cuando yo era chico, en algún momento me dejaron ir caminando solo a la escuela. Después de hacerlo durante muchos años de la mano de mis viejos, ese día me sentaron, me dieron las llaves de casa y me dijeron, guardalas muy bien, no se las des a nadie, andá y volvé por el camino que te enseñamos, volvé a la hora que te dijimos, cruzá en la esquina, mirá para los dos lados antes de cruzar y fundamentalmente, no hables con desconocidos. Yo la tenía muy clara caminando y sin embargo estuvo ahí la figura del adulto responsable para cuidarme. Una cosa es saber hacer algo y otra cosa es saber cuidarse. Imaginen conmigo esta situación. Tengo 10, 11 años, me levanto a la mañana, me tiran las llaves de casa y me dicen, Seba, hoy te puedes ir caminando a la escuela. Y cuando vuelvo, tarde, me dicen, ah, no, tenés que llegar a la hora que te dijimos. Y 2 semanas después, al pasar, ¿sabes qué? Tenés que cruzar en las esquinas y mirar para los dos lados antes de cruzar. Y 2 años después, y no hables con desconocidos. Suena ridículo, ¿no? Así de ridículo nos comportamos con las tecnologías. Les damos acceso total a los chicos y vemos si algún día, más tarde que temprano, aprenden cómo cuidarse. Una cosa es saber hacer algo, otra cosa es saber cuidarse. En la misma línea, cuando damos charlas para padres, es muy común que nos digan que a ellos no les interesa la tecnología, que no les interesan las redes sociales. Siempre les repregunto si les interesan sus hijos. Como adultos, acercarnos o no a la tecnología es lo mismo que acercarnos o no a los chicos. Internet es parte de sus vidas. La tecnología nos obliga a repensar la relación entre los adultos y los menores. La educación estuvo siempre basada en 2 pilares: la experiencia y el conocimiento. ¿Cómo hacemos entonces para enseñar a navegar seguro en Internet cuando no tenemos nada de esto? Hoy como adultos tenemos que guiar a los chicos en terrenos que muchas veces no conocemos y que para ellos son mucho más amigables. Es imposible entonces encontrar una respuesta sin hacer cosas nuevas, que nos incomoden, que no estamos acostumbrados. Muchos de ustedes pensarán que esto para mí es fácil, porque soy relativamente joven, y mayormente era así. Era. Hasta el año pasado, que sentí los años pesados sobre mis hombros
la primera vez que abrí Snapchat. No entendía absolutamente nada. Me pareció una red social innecesaria, inservible, inentendible. Parecía una cámara de fotos. No tenía un menú con opciones. Fue la primera vez que sentí el abismo que a veces hay entre los chicos y los adultos. Pero a la vez fue la oportunidad para hacer lo correcto. Incomodarme y obligarme. Yo había sentido que nunca en mi vida iba a usar Snapchat, pero después le pedí a mi prima, adolescente, que me cuente cómo lo usaba. Pero también por qué lo usaba. ¿Qué le divertía? Tuvimos una hermosa charla. Me mostró su Snapchat, me contó cosas, nos acercamos, nos reímos. Hoy lo uso. No sé si muy bien, pero lo más importante es que lo conozco y que lo entiendo. La clave fue animarme a salir del impacto inicial, lanzarme a hacer algo nuevo. Algo nuevo. Hoy tenemos la oportunidad de crear nuevos diálogos. ¿Cuál es la última aplicación que te bajaste? ¿Con qué red social te estás comunicando con tus amigos? ¿Qué tipo de información estás subiendo? ¿Algún desconocido intentó hablar con vos? ¿Podemos tener estas conversaciones, chicos y adultos? Tenemos que obligarnos, todos. Acá mismo hay muchos jóvenes que nos están escuchando. Muchas veces cuando les damos charlas en colegios o a través de las redes sociales, los chicos nos preguntan o nos cuentan cosas que no se animaron a contarle aún a sus padres o a sus docentes. A nosotros que ni nos conocen. Esos chicos tienen que saber cuáles son los riesgos de navegar en Internet, cómo cuidarse, pero fundamentalmente que eso, como casi todo lo demás, cuando son chicos, lo pueden aprender de cualquier adulto. La navegación segura en Internet tiene que ser un tema de conversación en cada casa y en cada aula del país. En una encuesta que hicimos este año, el 15% de las escuelas indicaron conocer casos de grooming en su institución. Y el número está creciendo. La tecnología cambió todos los aspectos de nuestra vida, incluidos los riesgos que enfrentamos y cómo nos cuidamos. Y el grooming nos lo viene a mostrar de la manera más dolorosa, metiéndose con los chicos. ¿Vamos a involucrarnos para evitarlo? La solución empieza por un lugar tan sencillo como este, hablar del tema. Muchas gracias. Estás muteada, Claudia. Ahora, Ahora sí. bueno, han podido ver el video. A ver qué pasa. Estás doblemente conectada y al estar doblemente conectada los micrófonos Hacen hacen eco. eco. Hacen eco. ¿Por qué Sí. estoy doblemente conectada? A ver, ¿Te habrás conectado antes con el teléfono? no, espérate. Ahí está. Estás en silencio. Ahí está. No. No. Pero no sé por qué. Esperen.
Estás muteada, Clau. Estás muteada. Ahora. No, No sabe que se sienta. Mira, está lista. toca en el micrófono. En el micrófono mío. No es en el micrófono, sino en los 3 puntitos. Sí. ¿No te sale ahí un puntito amarillo que dice solución de problemas? Sí. Fíjate. Si hay algún anfitrión en la cuenta, pueden sacarla, Claudia, y volverla a sumar. Lo que pasa es que vos me tendrías que poner en todo caso, Claudia, como anfitriona. ¿Cómo hago? De las personas, ¿viste? Y me pones a mí ahí, tengo 3 puntitos. A ver, espérate que... Fíjate si tocas. Lo que pasa es que estás 2 veces, Claudia. Ay, bueno, ¿cómo hago para sacarla? No, y yo no te puedo sacar. Vos tenés que sacar a abrir en personas. En personas. Sí. Ah, sí, acá. Ahí está. Elimina una. ¿Ves que estás 2 veces? Por eso. Ahí está. A ver ahora. Listo, solucionado. Ay, Dios mío, bueno, vivimos en la era de internet y nos vamos colaborando. ¿Vieron que si no hay trabajo colaborativo esto no funciona? Lo que vivo diciendo en todas las clases, que las deben tener ahí grabadas en la cabeza, absolutamente, que el trabajo es entre todos, más ahora en esta cuestión digital. ¿Qué les pareció el video? Me parece muy, muy interesante lo que plantea este muchacho. Es una persona joven, una persona que, bueno, habla del grooming. El grooming es el acoso a través de los medios digitales. Esto del grooming no sucede solamente en el secundario ni en una edad particular. El grooming como acoso a través de las herramientas digitales está pasando, chicas, profes, docentes. Quienes están en las aulas lo saben. Y cada vez está pasando desde menores edades. ¿Por qué digo está pasando desde menores edades? Porque, bueno, ahora estamos observando también, junto a otros compañeros de trabajo, que esto ya empieza a suceder en el nivel inicial. Niños, niñas muy pequeños que ya comienzan con este tema de la persecución. Mientras más pequeños son, no sé, supongo que es más fácil el contacto con estos niños, con estos pequeños. Entonces, bueno, continúa esta cuestión. Como dice Sebastián Bornik, el tema de la tecnología es un tema de nuestros chicos y es un tema nuestro y debe quitarnos de nuestra zona de confort, dice él, porque tenemos que hablar de estas cuestiones. De esto sí se habla, donde se habla también en la escuela. No solamente que la escuela pueda ser un disparador para trabajar con los padres, que también se hable desde la casa. Pero es cierto lo que él dice, profes, en esto de, bueno, parece que el tema de la utilización de las redes, como ellos ya saben manejar las redes, saben cómo hacer, parece que también supieran cómo poder protegerse frente a estas cuestiones de acoso y frente a estas cuestiones de molestias, porque los niños, como buenos niños que son absolutamente francos, absolutamente abiertos. Ellos no tienen mayores dificultades en brindar nada hacia los demás, pero bueno, mirar cómo desde la escuela, esto es un gran desafío que se nos presenta ahora, que se nos presenta con las tecnologías, esto de que, bueno, me voy a dormir, pero me pongo con el celular. No, está con el celular y está a puerta cerrada con la computadora, y está en medio del mundo, profes, con la computadora, adentro del cuarto,
de su cuarto. De hecho, nos está pasando a nosotros esto de, está cada uno en su casa y estamos compartiendo el universo, ¿no? Con cada uno de ustedes. Bueno, si alguno quiere decir algo, hacer algún comentario con respecto a esto que nos estuvo hablando este muchacho, este chico, y lo quiere hacer, alguna cuestión que les haya llamado la atención, algo que quieran preguntar, algo que quieran decir. A mí me gusta también que ustedes puedan participar de esto, lo que se les ocurra, ¿no? Si han vivido algún caso, si, bueno, cómo lo enfrentan en la diaria en la escuela. Mariela. Sí, yo quería como acotar, porque estuve dando unas clases particulares y de los cuales hicieron una temática, una guía del grooming, entonces fue como que, bueno, estaba muy al tanto del tema. Este video yo lo había visto, y una de las cosas que pasa son también en los juegos, por medio de las Play, de las Xbox y todo esto, que es, o de los mismos celulares, que tienen chats y conversaciones con los otros jugadores. Bien. Que no es solamente de las redes o de la computadora como nos imaginamos todas, sino que es juegos, es WhatsApp, es un mensaje al aire, bueno, eso. Es absolutamente, como vos decís, Mariela, no es solamente a través de las redes sociales, es a través de cualquier herramienta digital que está al acceso y que está a la mano. El celular es un hermoso motivo de la recepción y la emisión de mensajes, y uno piensa, bueno, solamente porque está en Instagram, o está en Snapchat, o está en donde fuere, solamente con eso, y no. A mí lo que me queda de esto, y ahora vamos a compartir en un ratito, otro video un poco más corto, es esto del involucramiento, ¿no? De la implicación, de poder implicarse en ver que esto está sucediendo y no hacer la vista para un costado y decir, bueno, yo de esto no me ocupo, es cuestión de los padres. ¿Vieron cómo solíamos decir antes? Es cuestión de los padres. Esto es una cuestión que no me toca a mí como escuela, porque es una cuestión que deberán arreglar los padres, porque nosotros no tenemos nada que ver, porque el niño viene a otra cosa a la escuela. Y esa otra cosa que viene a la escuela está también imbuida como su vida de toda esta utilización de herramientas digitales que hoy forman parte de la vida, no solo de la casa, sino de la escuela. Entonces, así como a nosotros nos impele el tema de comprometernos, de implicarnos, decíamos la vez pasada, en el trabajo desde una remodelación de la propuesta didáctica, profes. Esto es sustancial y yo lo estoy diciendo y lo venimos repitiendo desde hace bastante tiempo. Es un imperativo de las instituciones educativas la modificación de las propuestas didácticas. Las propuestas didácticas deben ser modificadas, deben ser rearmadas, deben ser reubicadas en un contexto diferente, en un contexto de cambio, aún esté en la misma pared de la escuela que tuve hace 20 años, hoy la cuestión simbólica que ocurre dentro de la escuela ha cambiado absolutamente, y las características de este estudiante que tengo, aún tenga 6, aún tenga 15, 17, 4, son diferentes porque sus posibilidades son diferentes. Estamos hablando de un capital simbólico que hoy, si no lo tengo en mi casa, lo tengo en la casa del lado. Me acuerdo, y hago una referencia a época no tan antigua, pero bueno, me acuerdo cuando mi hija era pequeña, me decía, ella estaba muy enamorada de un programa que se llamaba Chiquititas. Entonces me decía, ustedes son mucho más jóvenes, ni deben saber de lo que yo estoy hablando, prehistoria pura. Pero bueno, había un programa que era de un conjunto de huérfanos y de huérfanas, de niños que vivían en un hospicio, y era todo maravilloso en ese hospicio, porque bueno, todos tenían unos vestidos espectaculares, unos uniformes maravillosos, se armaban unos temas maravillosos, había unos sketches, unas coreografías que eran fantásticas. Entonces, yo le decía, mi hija me decía, ay, qué lindo vivir en un hospicio. Entonces, miren ustedes, en aquella época no había esta cuestión que hay hoy, ¿no?
qué lindo debe ser vivir en un hospicio. Hasta que les llevé a Villa Allende a ver la obra del padre Lucchese en Villa Allende, y le digo, esto realmente es un lugar de niños donde los chicos estaban jugando cuando llegamos a la pelota, y se habían sacado las zapatillas para no mancharlas en el barro del juego. Entonces estaban todas las zapatillas puestas, alguna era una zapatilla de un color y de otro color. Le digo, esto realmente es un hospicio, lo que ocurría con, en las paredes de ese hospicio. Pero digo, ¿qué realidades diferentes nos muestra el mundo y qué cuestiones a través de los medios hacen interpretar a los pequeños que las cosas no son en realidad como son, sino que son de otra manera? También en aquella época me acuerdo que le había, como madre prohibitiva, le digo, no ves más este programa porque no te hace bien. Y me dice, bueno, ¿saben lo que hacía mi hija también de 7 años en aquella época? Se iba y la veía en la casa de la prima que vivía al lado. Entonces digo, no, vamos a trabajar de una manera diferente esto, pero lo cuento como una anécdota que a mí me tocó muchísimo, porque bueno, era la crianza, plena crianza de esta hija que hoy es una adulta, que es profesional y que trabaja también en la atención de niños y adolescentes. Pero digo, esto de sentarnos, de poder conversar, de poder dialogar, de poder salir de esta zona de confort que nos dice, bueno, no, todo está bien, todo, ellos saben. ¿Escucharon alguna vez esto? Ellos saben, este tema del primer vídeo de Inés Dussel, ellos nacieron en esta época, entonces ellos saben, y no nos damos cuenta que lo tecnológico también está ocasionando otro tipo de violencias, que no tiene que ver con esta violencia de el estoy en este momento y en este lugar real, pudiéndote ver y pudiéndote charlar, sino que otro tipo de violencia que tiene que ver con violencias psicológicas, violencias de otro tipo, que, como dice Bornit en la charla, son tan violencias como las otras. Decirles que hay protocolos contra el grooming, que hay protocolos contra el acoso, que estos protocolos existen, pídanlos en sus direcciones, en sus equipos a su gente, a la gente que comanda la cuestión dentro de una institución, cuáles son, cómo se hace para denunciar este tipo de cuestiones. Ustedes saben, con lo que escucha un docente se puede proteger a un estudiante. Muchas de estas cuestiones que suceden con el ciberacoso y con el grooming, los padres se comienzan a enterar a través de maestros, porque el niño, así como dice Bornik, hablaban padres con él y no hablaban con sus hijos. Los niños hablan mucho con los docentes, los niños, digo, y los adolescentes más, con los preceptores, con los profesores, con quien les da la palabra. Es decir, acá es con quien le otorga la palabra, con quien le dice, pongámonos a hablar de esto, y es interesante poner en cuestión este tema. ¿Algo para decir con respecto a esto? Mónica, por favor. Sí, vos me hacía tanto sentido, Claudia, lo que vos me decías, porque mi hija seguramente debe tener la edad de tu hija, porque me pasó exactamente lo Tiene mismo. 31 la mía. La mía, bueno, la mía es más grande, entonces cumplió 35 hace días. Bueno, Pero por ahí, pero era re fanática de chiquititas y como decís, sabía todas las coreografías y demás. Sí. Y en esto que escuchaba recién del video, digo, ¿cuánto para trabajar desde el lenguaje, ¿no? Que yo creo que por ahí no nos damos cuenta que el lenguaje crea realidad, crea mundo, y dar por como sinónimo el aprendizaje con el cuidado, ¿no? Como él decía, ¿no? Por ahí los papás, o los docentes, es como que lo damos como sinónimo, como que una cosa trae de la mano a la otra. Me hizo esto sentido la palabra aprendizaje con cuidado y después el incomodarnos. Claro. Y cómo nos jode, perdonando la palabra, que algo nos incomode, ¿no? ¿Cómo nos pone en la situación cuando algo me incomoda, cuando no sé de qué se está hablando y tengo que ponerme a investigar y a aprender?
Y el aprendizaje, que es necesidad, el aprendizaje duele. Y yo creo que también tenemos que poder asociarnos con eso, ¿no? Porque el aprendizaje implica error y todo lo demás. Pero yo digo en esto, no solo los chicos, sino los adultos, de cuántas cosas desconocemos, más nosotros que por ahí no somos alfabetizados tecnológicamente, ¿no? Como los chicos que por ahí ya vienen con algo más innato. Pero digo, las estafas que tenemos hoy en día con Internet, nos salimos del booming, digo, las estafas que por ahí somos presos los adultos muchas veces por ignorancia, por confiar, por qué sé yo, bueno, por desconocimiento muchas veces, por necesidad, por desesperación, otras veces caemos presos, ¿no? A lo mejor de cosas que después ya no podemos volver atrás, digo, como esto cuando se dispara en Internet, una vez que algo se disparó, es muy difícil volver atrás. Entonces digo, qué importante poder trabajar esto en los colegios, pero con los padres, digo yo, porque hay mucho desconocimiento de los adultos también para los adultos. Y en esto de poder también clarificar y decir en las instituciones, como vos decís, ¿quién hace qué cosa? ¿No? ¿Qué hacemos y quién hace qué cosas vamos a hacer? Digo, un poco también poder asumirnos desde el compromiso a eso, ¿no? Y a lo mejor, bueno, separar los roles y ver quién va a hacer tal cosa, si lo vamos a hacer y quién lo va a hacer. Porque siempre se da por sentado que no me toca a mí, le toca a la otra, no le toca a la otra, que lo haga el otro departamento, que lo haga el otro. Y por ahí, ¿no? Nos vamos pasando esto que en un juego que a lo mejor por zafar, digo, bueno, digo, si el compromiso está, que esto es cosa seria, digo, ¿quién va a hacer qué cosa? Digo, eso me parece que es fundamental, sobre todo para crear compromiso. Eso. Coincido totalmente con vos, Mónica, con las profes que están dialogando. Esto de otorgar la palabra, de dar sentido a lo que escucho, de que tenga sentido lo que esa palabra que otorgo y que la habilito y que la pongo en juego y que se democratiza la palabra con la participación de todos. Mariela, antes de seguir yo. Sí, yo quería como hacer como una acotación. Esto de, yo me pongo en el lugar de maestra y incorporar estos nuevos conceptos, que no son tan nuevos, pero incorporar estos conceptos a lo que es la currícula, ¿no? O sea, el decir, como enseñamos a lavarse las manos, como enseñamos a cuidar el cuerpo, como enseñamos a la buena alimentación, el cuidado de las redes, el de la comunicación, me parece que sería muy importante incluirlo como contenido de las TICs o de los grados, ¿no? Miren, sí, Mariela, absolutamente. Miren, en la clase que voy a elevar mañana, la clase número 4, y que estuve armándola en estos días, hablo de una cuestión muy, muy particular que ya voy anticipando, ¿no? Este tema de que el diseño curricular jurisdiccional, nosotros tenemos un diseño, tenemos un guión, ¿no es cierto? Un guión, que está bueno tenerlo, que son las cuestiones que nosotros creemos que son importantes para la transmisión, que para lo que venga en adelante es importante que tengan estas cuestiones. Uno comete algunos errores cuando habla del diseño y piensa que en el diseño existen una gran cantidad de contenidos, ¿sí? Una gran cantidad de contenidos que hay que enseñar y que yo tengo que enseñar y a ver qué grado me tocó y qué área, entonces yo me voy a lengua y me voy a lengua de segunda, lengua de tercero o a lengua de cuarto grado y digo, bueno, me toca, o voy a matemática de cuarto grado o voy al secundario, a ver qué me toca de números reales, números complejos, qué. Y en realidad, profes, poder despejar de nuestra cabeza que el diseño curricular no enseña a enseñar contenidos. El diseño curricular no se basa en contenidos. Es un mito que hay que desterrarlo absolutamente. El diseño curricular no
habla de contenidos. El diseño curricular, jurisdiccional y nacional habla, estamos hablando acá de Córdoba, que son relativamente nuevos estos diseños curriculares, surgen en el 2011 y han estado en proceso de revisión. Lo bueno que tienen es que se revisen. El diseño curricular no habla de contenidos, habla de aprendizaje, pero de aprendizaje de capacidades, no de contenido. Usa al contenido como un medio para la creación, con la construcción y el fortalecimiento de determinadas capacidades. Está en nosotros poder mirar esta progresión. Si ustedes miran, hay una progresión horizontal y una progresión vertical que habla de distintas complejidades. Si uno lee, y que hay que acompañarse para leer el diseño no es un abecedario de contenido, te toca dar esto, te toca dar esto. Pero cuando nos reuníamos, estoy hablando de hace muchos años atrás también, hoy me ha dado por la remembranza, discúlpenme, pero digo, cuando nos reuníamos tiempo atrás y decíamos, bueno, vos das hasta acá, que yo sigo con esto en el otro año, y te estoy hablando de hace añares, ¿no? Añares de los añares. Pero como las prácticas pedagógicas demoran tanto tiempo en repensarse, quizás haya vestigios aún de alguna de estas prácticas, ¿no? Yo doy hasta acá y vos da hasta esto otro, y voy a mirar, que de esto trata también la clase número 4, la grabada, que si nosotros concebimos que el aprendizaje es espiralado, a decir de Piaget y de todas las teorías cognitivas, ¿sí? Si es espiralado, yo en realidad voy a ir redondeando y espiralando sobre determinados temas que siempre van a ser recurrentes. El cuidado del medio ambiente es un tema recurrente, y lo voy a ver en sala de 3, lo voy a ver en la primaria y lo voy a ver en el secundario. Y si yo no trabajo con esa conciencia de que el diseño curricular no me está obligando a dar contenido, sáquenlo de la cabeza, sino cuál es la excusa para la formación de esta capacidad, que yo voy a tomar estos contenidos con música, con educación física, con matemática y con, no sé, con otro espacio curricular. Y voy a dar respuesta a este problema que encontré uniendo estos contenidos. Difícilmente el estudiante pueda subir un poco la mirada y decir, ah, esto es un problema, y no quedarse solamente en la fotosíntesis, ¿me entienden? Si yo enseño fotosíntesis puertas adentro de la institución y puertas adentro de mi aula y no la pongo en cuestión con otras cosas que tengan que ver con la fotosíntesis, que tiene que ver con las plantas, que tiene que ver con la clorofila, que tiene que ver con el ambiente, que tiene que ver con la vegetación, que tiene que ver con el cuidado de los bosques, que tiene que ver con los bosques nativos. Miren todas las cuestiones que estoy hablando, ¿no? Que tiene que ver con la basura, que tiene que ver con, a ver, yo voy mirando todas, ¿y qué es lo que no debo perder nunca de vista? Debo sacar de mi cabeza que yo estoy enseñando contenidos, esta ristra y el listado de contenidos, sacarlo de la cabeza. Yo voy a enseñar capacidades. Está en mí saber cuáles son esas capacidades que quiero desplegar en mis estudiantes. Una capacidad fundamental que debo yo insistir continuamente, enseñe lo que enseñe, es la del pensamiento crítico, profes. Este tema de preguntar, de cuestionar, de evaluar, de argumentar, de clasificar, de corresponder, de analizar, de entender. Yo puedo leer un texto a través de hipervínculo y puedo leer un texto a través de un libro en soporte papel y puedo estar en la misma problemática, porque si no entiendo lo que estoy leyendo, yo no rebato el instrumento, estoy rebatiendo lo que estoy entendiendo. ¿Me van comprendiendo? A ver, ustedes comprenden muy bien, soy yo la que debo explicarme mejor, si no estoy siendo entendida. Un estudiante recurre a cada una de sus aulas, a cada una de las salas, a cada uno de los cursos. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice el doctor La Rosa, profes. El doctor La Rosa dice, hablando de Jean Michelin, ¿no? ¿A qué viene un estudiante a la escuela? Él se pregunta, ¿se aprende en todos lados? Se aprende en la casa, se aprende en la plaza, se aprende en el cine, se aprende en el museo. ¿A qué viene un estudiante? ¿Qué aprende en la institución? Y yo coincido con ellos cuando dicen, un estudiante viene a la escuela a aprender a estudiar.
¿sí? Entonces, yo estudio algunas cuestiones que van a habilitar mis capacidades pero para mirar hacia afuera, estudio en el adentro, aprendo a estudiar en el adentro, pero para habilitar preguntas hacia el afuera. Si no habilitamos esas preguntas, como por ejemplo, ¿qué está pasando hoy con estas compras a las que hacía referencia Mónica, que nos están vendiendo cualquier cosa por internet? ¿Vieron esto que me llega el pedido y que no es lo que yo pedí, entonces que vuelve el pibe o la piba que me trae? Entonces el tema de las ventas, hoy se vende casi todo, he visto que se venden hojotas usadas hasta casas, todo es producto de compra y venta y estamos metidos y todos sumergidos en algo que conceptualmente yo lo denomino el capitalismo del consumo, ¿no? Y bueno, y ahí sí están las toneladas de basura que estamos teniendo, en donde nos quejamos porque, bueno, que no pasa el coche de la basura, y yo digo, deberíamos dar gracias al cielo porque pasa el recolector de basura y se hace cargo de nuestra basura, cuando en realidad lo que nos queda cuando abordamos algún tipo de estos temas es esto de las 3 R. Lo escucharon, esto es reciclar, reutilizar, y nos quedamos con las 3 R pensando que en el afuera de la escuela, por eso hablo de la conexión, ¿no? Que en el afuera de la escuela esto sucede porque yo lo enseñé. Y no sucede, y no pasa, y no sucede, y el chico les va a devolver, el estudiante, el pequeño, el grande, oralmente el más pequeño, porque los más ecologistas y los más cuidadores del ambiente son los niños pequeños, digo, les va a devolver toda una aspiración que tiene de decir, bueno, hay que hacer esta cuestión. Y yo te dije, y yo te lo enseñé, y cómo son las 3 R, el reciclar, el reutilizar, bueno, ¿está mal que la escuela lo enseñe? No, no está mal. El tema es la mirada hacia el afuera. ¿Con esto alcanza? ¿Con las 3 R? ¿O tengo que plantear otro tipo de cuestión que tiene que ver con la mirada hacia los consumos? Los consumos reales que suceden. ¿Dónde? En la escuela, también en la escuela. Entonces armaré un kiosco más amigable con los efectos nutricionales. Entonces desempolvaré cortinas. Miren, todo es excusa buena para traer a la escuela, a la institución, a estas personas que parecen, digo, dentro de la remembranza, ¿no? Estos que nos enfrentamos, que son los cuidadores, las familias, los progenitores. Traigámoslos o hagámoslos partícipes de alguna cuestión. Si no pueden venir porque están trabajando y está bueno que el adulto trabaje, digo, pongámonos de acuerdo en que a través de una nota, a través de una carta, pongamos la palabra, a través de un chat, a través de un audio, también la familia se incorpore dentro de estas cuestiones, porque hoy, en este mundo tan mediatizado y tan digitalizado, necesitamos de muchos para sostener a los estudiantes. No con nosotros solos, quien diga, bueno, yo con mi aula, yo cierro mi aula y yo con mis chicos soy... habla de una romanticidad de la enseñanza muy fuerte, y hoy no es tan romántico todo este ambiente, ¿no? Digo, nunca lo ha sido, hoy nos lo ponemos a cuestionar, ¿no? Este romanticismo de la enseñanza, no, vení y colaboremos juntos, desde los docentes, con los padres, con la comunidad, con los directivos. Mira, tenemos que trabajar en conjunto, y de mí se van a acordar en este módulo de cultura digital de eso. El trabajo colaborativo, hoy no existe otro modo de implicarse, y cuando hablo de implicarse, no hablo de escribir una planificación solamente para el grado, curso, sala que me toca. Yo me implico cuando me involucro. ¿Qué tiene que ver la implicancia y el involucramiento en nuestras prácticas docentes? Por eso hablaba en un comienzo de esta remodelación de la práctica didáctica, gran tema, ¿cómo lo hacemos? Que eso vamos a ir mirando los proyectos interdisciplinarios en la próxima clase. Y para hacer esto yo les digo, profes, necesitamos un compromiso institucional. Si no
siempre, desde la sala de profesores hasta los equipos directivos van a pensar, no, estos están trabajando juntos porque son amigos, no, a esto porque tienen buena onda, no, pero déjalo, porque esta trabaja juntos porque son buena ondón entre ellas, pero a ver, esta buena onda, esta cuestión que habla de un equipo docente, llamémoslo buena onda, que se implica porque le interesa este tema con los estudiantes, es el equipo docente que va a poder llevar adelante estas prácticas. No sé si en realidad esta cuestión está siendo muy... ustedes lo observan también en las instituciones, no, es el equipo de artes, el equipo de materias especiales, yo me acuerdo también, el equipo de materias especiales, porque son todos medios alocados, entonces a todos ellos les gusta. Ah, sí, Mónica, muy bien. No, porque a ellos les encanta y les gusta armar estas cuestiones, entonces, bueno, sí, hay que dejarlo, y hay un día en el año donde exponen algunas canciones que van armando, y uno los mira y les dice, ¡uy, qué bien! Y qué amigos que son, y qué lindo, pero es como un bloque aparte de lo que es institución, ¿no? Y sigue el maestro, sigue el profe, y sigue el maestro de sala de grado trabajando con su rutina de el armado de ese contenido que me está apurando porque lo tengo que enseñar. Y uno no se da cuenta. Miren, otra cosa más que les digo, y ya pasamos a otro video. ¿Ustedes saben cuándo un estudiante termina de construir el sistema de numeración en su cabeza? Lo enseño desde sala de 3, si tengo en la institución, ¿verdad? Y lo voy enseñando, y vieron que siempre lo mismo, que pasa del calendario al bloque de números, del bloque de números pasa a la construcción de las operaciones, de la construcción de las operaciones con los enteros positivos o números naturales, pasa a los enteros negativos, y pasa a las raíces, y pasa a los números reales, y pasa a los números complejos. El estudiante termina de armar, profes, y esto estoy hablando de investigadores, ¿no? Matemáticos. El estudiante termina de armar el sistema de numeración más o menos cuando está finalizando el tercer año del secundario, cuando finaliza el ciclo básico unificado, que ese es uno de los objetivos de la finalización del ciclo básico, del secundario. ¿Cuándo comencé a ver estas cuestiones? En sala de 3. ¿Se acuerdan de la banda? ¿Se acuerdan del castillo de números? ¿Se acuerdan de la construcción de operaciones? Pasa mucho tiempo, con esto les quiero decir esto, pasa mucho tiempo escolarmente hasta que el estudiante construye conocimiento. Por eso lo espiralado del conocimiento, y la apertura va primero muy pequeño, y lo espiralado del conocimiento que se va abriendo, que se va abriendo, que se va abriendo, porque es recursivo absolutamente. Y otra vez, pero si esto yo ya lo enseñé el año pasado, a mí me pasaba siendo profesora de secundario. No, profe, esto no lo sé, pero como si era yo la que se los había enseñado el año pasado. No eran ellos que no lo habían, era yo, y no lo aprendieron, y me pasaba a mí. Es decir, esto es así. Tarda tanto tiempo en que esta recursividad tome base y que realmente los estudiantes puedan construir conocimiento, que bueno, nos encontramos por ahí un poco sin brazos a la hora de diseñar, porque decimos, bueno, yo solo o sola no voy a poder hacer esto. Por eso es que nos necesitamos, profes. Si nosotros tenemos en claro eso, vamos a tener en claro por qué un profesor de la orientación debe trabajar con un estudiante de un ciclo básico en el secundario. ¿Por qué la maestra de sexto grado tiene que trabajar junto con la de segundo, con la de primero? ¿Todo el tiempo? No, porque hay cuestiones particulares que yo voy a ir mirando en mi grado. ¿Por qué? Porque el diseño curricular también nos marca una demarcación geográfica, ¿sí? Entonces hay cuestiones particulares para mirar. Pero digo, alguna cuestión, estas cuestiones no se resuelven, y ya las escucho porque si no me pongo yo a monologar. Estas cuestiones no se resuelven solamente, profes, con poner una hora más de clases,
con un maestro cansado 1 hora más y un estudiante cansado 1 hora más, sino con reformulación de la práctica didáctica. Hagamos más maratones de lectura, hagamos más escrituras con sentido, traigamos a los de cuarto junto con los de segundo. ¿Quiénes son los que tienen problemas en la institución? Los de segundo grado, traigamos a los de sexto, que me lean un cuento. Traigamos a los abuelos, congreguemos a los padres. Y uno dice, bueno, usted, profe, lo ve. No lo veo así porque estudié, me comí 4 libros. Yo fui maestra muchos años. Y sé lo que es pisar un aula, y sé lo que es pisar distintas aulas, hasta las aulas de la formación, y sé lo difícil que es tratar de comprometer a otro de que esto es posible cuando hay varios que se ponen de acuerdo. Los escucho, antes de pasar al otro video, ¿quién quiere decir algo? ¿Hay alguien que quiera decir algo? Estoy yo muy abierta a escuchar, si quieren opinar, si quieren, a ver, ¿están de acuerdo, no están de acuerdo? ¿Han probado esto, no lo han probado? ¿Les parece medio complejo? Les digo desde ya que si les parece medio complejo, es muy complejo, no es fácil. Necesitamos un acuerdo institucional que diga, esto es importante, para esta institución XX, pequeña, grande, de un turno, de 2 turnos, de lo que fuere. Para nosotros como equipo docente con distintos rangos de autoridad, este tema es importante. El trabajo colaborativo es importante. ¿Cómo lo vamos a poner en práctica? Modificando nuestras prácticas didácticas, en donde haya una permeabilidad entre los profes. Y uno dice, bueno, el profe de secundario tiene 3 o 4 escuelas y tiene 500 estudiantes para conocer y no los puede, y es una realidad también compleja, ¿eh? Pero aún así, poder, en el profesor de secundario es más complejo porque el profesor de secundario ha sido formado, el profe de asignatura ha sido formado en esa asignatura, hay profe de matemática, hay profe de historia, y por ahí parece que la matemática y la historia existieran por canales diferentes y no que pertenecieran a la cultura humana. Entonces parece que no, lo de matemática va por acá, pero no te metas vos en historia, porque se ve que los antiguos o los modernos no utilizaban de la matemática para razonar. Entonces cuando comenzamos a ver este tipo de permeabilidad y que hay posibilidades porosas, digo porosas, las paredes del aula porosas, donde puedan trabajar distintos espacios curriculares, es sumamente necesario e importante. Una pregunta, ¿alguno de ustedes conoce que nuestro diseño curricular jurisdiccional tiene diferentes formatos para el trabajo, propiciando un trabajo mucho más flexible? Llámese, a ver que los tengo acá anotados, porque no me los acuerdo de todos. No me acuerdo de todos ellos. A ver, acá los tengo, miren. En el diseño curricular están expuestos, ¿no? Y se llaman formatos pedagógicos, y hay una explicación para cada uno de ellos. Nosotros el que trabajamos habitualmente es la materia o asignatura, sobre todo, esto está más asignado para el campo del secundario, de nivel secundario. Es materia, seminario, taller, a algunos les sonará más que otros, ¿no? Proyecto, laboratorio, ateneo, observatorio, trabajo de campo, trabajos por módulos. Todo esto está permitido y es posible en el diseño curricular jurisdiccional. ¿Qué ocurre con todos estos formatos? ¿Qué ocurre con estos formatos? Que muchos de los docentes no los conocemos. Que muchos de los docentes no sabemos qué es trabajar en laboratorio, y el laboratorio es una forma de trabajo muy particular que es importante enseñarla y aprenderla. En reuniones de docentes, poder hablar de estos formatos que nos empezarían a flexibilizar la cosa, ¿sí? A ver cómo a través de cómo organizo un observatorio. Este es un problema para nosotros, reformular la práctica didáctica. Pero bueno,
nos podemos poner en marcha y podemos decir, bueno, de esta manera, transversalmente trabajamos en la institución. ¿Alguien quería decir algo, profes? Mónica. Yo trabajo, profe, mayormente formato taller, porque doy artes visuales. Entro, como quien dice, en la categoría esa que vos dijiste, que los de arte somos todos un poco más volados, un poco más flexibles, intercambiamos roles, invitamos a otras áreas que a veces uno pensaría que no tienen nada que ver, como geografía, por ejemplo, o somos invitados a su vez, porque siempre le damos como un toque de glamour, perdonando la expresión, pero es que como que los chicos te reciben un poco, aunque tenemos una gran carga teórica, pues yo tengo primeros, cuartos y terceros, o sea, tienen una banda de carga teórica, no es como antes que artes visuales era dibujo libre, o sea, no existe, es más, cuando uno va hay que hacer mucha evangelización, le digo yo, porque cuando vas a la sala de profe y te dicen que Menganito no sé nada y que no sé cuánto no sé nada, y vos mostrás algo de lo que hacen, pero con vos hacen dibujitos como si no, es subir el Everest, agarrar un chico y que calce algo en la mano y qué diseño, qué dibujo. Yo te digo que es más difícil hacer trabajar a un chico cuando no le tiene miedo a la materia, porque el que va a la casa con un 1 en artes visuales, no pasa nada, es diferente cuando te caes a tu casa con un 1 en matemática. Entonces, en la casa ya del vamos, venimos con la contra de que caen con una buena nota, un MS o lo que como se pone ahora y tal, o excelente, pero es tal cosa. O sea, la influencia que tiene que tener ese ámbito del taller y la autonomía que tienen que tener los chicos para que funcione, sobre todo con esos intercambios, unos inventos que me mando yo, como un sistema de tutorías de unos chicos con otros, por ejemplo, a veces reaccionan mucho mejor cuando el otro lo hizo y se lo pones al lado y se lo asignás como tutor, mientras tanto vos vas, mucha circulación, poca sentada en esas aulas, pero no deja de ser lo que decías recién, que son un ámbito un poco mágico, pero yo lo encuentro bastante diferente de otras materias. O sea, por más que a veces le haces la lucha a intercambiar con otras disciplinas, no dejan de ser chisporroteos que todos recuerdan encantados, pero que no se mantienen en el tiempo, ¿eh? No se mantienen. Buenísimo el aporte que estás haciendo. Perdón, Mariela. ¿Querías decir algo, Mariela? No. Buenísimo el aporte, Mónica, buenísimo, me parece fantástico. En realidad, quienes han sido siempre los precursores de la flexibilidad han sido el Departamento de Artes. Y estoy hablando teatro, estoy hablando música, estoy diciendo de artes visuales. Han sido precursores en esto del trabajo con mayor flexibilidad. Fíjense que es algo absolutamente para imitar, esto que decía Mónica, por allí los pongo, los tutores, y bueno, a ver, este tema de las escrituras colectivas, profes, maestras, escritura colectiva con un otro más grande que me viene a decir cómo esta oración tiene que tener un punto. No estoy hablando de un chico de sexto año, con uno de segundo, estoy hablando de una tercero con uno de segundo. Estoy hablando de prácticas de oralidad, lectura y escritura con un sentido. ¿Quién tiene que tener claro qué es lo que quiere hacer? El docente. Si el docente perdió el sentido de su clase, miren chicas, profes, si el docente perdió el sentido de su clase, se refugia en los contenidos. Es así. Mi refugio está en el contenido, que en ningún diseño curricular me va a decir enseñar esto y esto y esto. El docente que perdió el rumbo, el sentido de su práctica didáctica, se refugia en algo que los docentes sabemos hacer y nos sale siempre muy bien. ¿Saben qué es lo que sabemos hacer y nos sale muy bien? Muchas cosas sabemos hacer, pero esto nos sale de maravilla. Los planes de clase.
Entonces el primer punto, el segundo punto, el tercer punto, somos unos genios armando diseños didácticos, que en realidad no los revisamos nunca, porque ahí sería el verdadero valor de un maestro que reflexiona sobre su práctica y que escribe. ¿A quién se le ocurriría volver a su clase, a su casa, digo, después de una clase agotadora, y ponerse a escribir con lápiz? Esto funcionó, esto no funcionó, esto Juan estuvo inoportuno. ¿Quién reflexiona sobre su hacer cuando viene cansadísimo y cuando, bueno, hay otros factores que también desmerecen, estoy hablando a nivel, en cuestiones sociales, ¿no? El trabajo propio del docente. Nosotros somos las necesarias reivindicadoras de ese trabajo. ¿Por qué? Porque el docente sabe mucho. El docente sabe mucho. ¿De qué sabe? Sabe de la práctica didáctica mucho. Lo hemos demostrado y lo han demostrado en la época de pandemia. ¿Cuál es la cuestión? De que ese saber mucho y saber cómo se hace la cosa pueda formar parte de acuerdos institucionales en donde también la institución diga de esta manera, de este modo. Y uno dice, ¿cómo? ¿Y cómo voy a mezclar? A ver, Mónica, arte con historia. Y sí, voy a mezclar arte con historia. ¿Has podido ver, Mónica, han podido ver, compañeros, la muestra que hay acá en Feriar de Van Gogh, el arte inmersivo en las obras de Van Gogh? Nunca he visto una cosa así. Es maravilloso. Y a ver, y pensar que una persona tan denostada en su tiempo y tan mal querida y tan con un signo de una enfermedad mental muy fuerte haya sido capaz de crear ese tipo de obra, es maravilloso. Y ponernos en contacto para hablar. Si es cierto que nos quedamos con esto, ¿no? Si es cierto que Van Gogh se cortó una oreja o no se la cortó, o si fue con otro pintor el que se la cortó. A ver, el arte es lo que en definitiva dicen salvar a la humanidad, ¿no? Pero es muy maravilloso poder mirar esto, Mónica. Golpearle la puerta al profe de historia, golpearle la puerta al profe de geografía y decir, quiero trabajar junto con ustedes, ser molestos en esta cuestión, cuando haya una cuestión institucional que nos ayude a repensar en nuestras prácticas modificadas. ¿Quieren que compartamos otro video si dejo de hablar yo como un loro? Mónica, ¿Te puedo preguntar algo, Claudia? Sí, por favor. No tengo todas las respuestas, ¿eh? No, pero seguro que sí, esto que te voy a preguntar. Me quedé repensando y quiero, bueno, chequear mi escucha, a ver si yo interpreté bien lo que vos dijiste. Esto de que muchas veces los docentes nos refugiamos en los contenidos cuando perdemos el sentido de nuestras prácticas. Digo, nos perdimos algunos capítulos de la película en los profesorados, porque mi pregunta apunta a esto, ¿no? Yo hace mucho tiempo que ya no estoy en las aulas, pero bueno, sigo en contacto con los compañeros siempre, ¿no? Pero digo, esto de refugiarme en los contenidos, me parece que es una práctica muy vigente y desde la historicidad que tenemos en la educación es como que se mantiene, ¿no? ¿No será esto de que si los contenidos, y ahí va mi pregunta, para ver si interprete bien, si los contenidos deberían ser como un medio para el desarrollo de habilidades y capacidades, para que ese alumno vaya a la escuela a aprender a estudiar, ¿sí? A estudiar. Digo, ¿no será esa la llave de tanto fracaso escolar? Digo, en el fracaso, tomándolo, digo, en los chicos que pierden el sentido del estudio, que por ahí abandonan la escuela, que no les interesan las materias, que, digo, hasta en la motivación misma, porque todo esto tiene que ver con lo que vos decís. Si un docente pierde el sentido y se refugia en los contenidos, y sabemos que la motivación es el motor principal para que el otro pueda aprender, digo, si yo como docente no voy motivado, sé que ya voy con una desventaja para el otro, ¿no? Porque ¿cómo voy a transmitir que el otro aprende si el aprendizaje es motivación?
digo, no sé, esa fue me quedó haciendo mucho ruido esto que vos me decías. Qué bueno que haga ruido, qué bueno que empiece a hacer ruido este tipo de cuestiones. Y lo reafirmo y lo confirmo, cuando un docente pierde el sentido de su práctica didáctica, se refugia en contenidos, y en contenidos que nadie le pide que los repita, por Dios. Ningún diseño curricular se basa en contenidos, por favor, aprendamos eso. Nuestro diseño curricular, el nuevo diseño curricular, el del año 2011, el que está vigente en la actualidad, el que tiene estos formatos que digo, no los hemos explorado y permiten flexibilidad, no piden contenidos, listado de contenidos. ¿Quiénes somos los que hacemos el listado de contenidos? Los docentes, los profesores, y decimos, bueno, a mí hasta acá, a vos hasta allá y al otro hasta más allá. Nosotros estamos haciendo ese recorte de contenido. El recorte de contenido, yo lo voy a hacer. ¿Existe un recorte de contenido? Sí, pero con un motivo muy claro, que es la conformación de capacidad. A mí, tengo que formar en oralidad, lectura y escritura, en pensamiento crítico, en otra tanta cantidad de trabajo colaborativo, bueno, otra tanta cantidad de capacidades que tengo que formar al estudiante. Y estos contenidos que yo voy a recortar, los voy a recortar de aquí, de allí, de acá, de allá, porque tengo en claro qué es lo que quiero hacer. Si yo no tengo en claro qué problema resolver, que de esto se trata los proyectos interdisciplinarios, de la resolución de situaciones problemáticas, del pensamiento computacional, vieron que lo estuvimos analizando la clase pasada, de resolución de situaciones problemáticas y demás. Si yo no tengo un problema para resolver que motive, como dice Mónica, y que le brinde interés, el interés es un componente epistemológico del saber. Si yo no me intereso por esto, nunca voy a saber, por lo tanto, mi enseñanza no va a tener nunca respuesta, porque el estudiante nunca va a querer aprender. ¿Por qué? Porque no le interesa. No le interesa. ¿Por qué? No le interesa estar repitiendo que la clorofila, que la fotosíntesis, vuelvo a la clorofila y la fotosíntesis, y no vuelvo a algo más atrás, que es la germinación del poroto. Yo me acuerdo en una época de mi vida de maestra de grado, en donde todos germinábamos porotos, chicas y profes. Desde sala de 5 hasta 6º grado era la germinación del poroto, y todos los chicos germinaban el poroto, y dice, otra vez lo mismo, pero no era con una complejidad de la germinación del poroto, que lo tuvimos que analizar después, darnos cuenta de prácticas instaladas que tenemos los docentes, que hay que empezar a desestructurar, porque si no, los chicos se van, pero no que se van de la escuela, se van del aula en su cabeza. Entonces, utilicemos estas herramientas digitales que nos provee la sociedad y que nos provee el medio, y no nos refugiemos en un atolladero de contenido que nos sirve a nosotros para ir cercando nuestra tarea dentro del aula. Vuelvo a decir, el docente que pierde el rumbo de su clase, el sentido, no el rumbo, el sentido de su clase, se refugia en los contenidos. Y uno dice, bueno, y le puede mostrar la planificación anual, la planificación bimestral, la planificación semestral del proyecto, no sé cuánto, porque hacemos eso de maravilla, pero en realidad se perdió de vista qué problema quiere resolver y con quién lo quiere resolver. Mónica, es absolutamente cierto esto, hay que repensar, y en la formación docente yo creo que está yo me retiré de la formación docente hace un par de años, cuando, bueno, ya me retiré del mundo, de este mundo de estar como maestro, como profesor dentro de las instituciones, pero digo, en la formación docente hay que volver a instalar estas cuestiones que nos hacen despertar. Vieron como un chorro de agua fría y decir, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos repitiendo? ¿Por qué no lo repensamos? ¿Por qué no volvemos a darle una vuelta de tuerca a esto? Perdón, Claudia, ¿sabes qué me parece algo que es fundamental poder trabajarlo? Y es poder trabajar junto desde la primaria, ¿no? Que el niño vaya buscando en su profesión futura la pasión. Poder despertarle para que él pueda descubrir cuál es su pasión y su talento, que no es lo mismo, pero que van de la mano. De la mano.
¿Se entiende? Porque yo, que soy del interior, yo soy de Cruz del Eje, digo, a nosotros, inclusive a mí me pasó, por eso me lo pongo en primera persona, yo no pude ir a estudiar a Córdoba. ¿Y dónde me fui a alojar? A un profesorado. Yo no sé si tenía la vocación de ser docente porque estudié eso, porque no podía estudiar lo que yo quería. Después, cuando empecé a dar clase, me encantó, por suerte, ¿no? Pero si no, te puedo asegurar que sería una profesional frustrada, porque lo terminé haciendo por una salida, si se quiere, hasta económica. Yo creo que eso también es un campo que muchas veces no lo podemos ver. Y, a ver, yo que era profesora de práctica, por ahí también veía chicas que estaban estudiando y que estaban haciendo las prácticas, y que vos te das cuenta que no está esa motivación, porque no están esos deseos de dar, ni de aprender, es como que lo hacen porque no queda otra. Digo, entonces eso también me parece que es importante empezar a defender en los chicos, que vayan viendo eso, al descubrir la pasión y que puedan llegar a ser lo que quieren ser. No la historicidad de la familia, si el padre es abogado, que repita, aunque no quiera, viste que están las lealtades y los mandatos también muy fuertes en eso. Porque después, esas son frustraciones que nos llevan primero como individuos y después que frustramos a otros, ¿no? Entonces, poder escucharnos desde ahí, desde el compromiso, digo, que es lo que nos falta. Con esto que decís, Mónica, que dijiste al principio, quizás no estemos nosotros encontrando o no colaboremos con este estudiante que hoy tiene 5 y mañana va a tener 20 y va a tener que decidir con una profesión que quizás le guste, que quizás no, pero ya es un tema más personal, digamos, de una orientación más particular. Digo, encontrarse con un estudiante y desde las salas, no solamente desde la primaria, con un docente que escuchó, con un docente que privilegió la palabra, con un docente, pero que no escuchó solamente cuestiones de la vida del estudiante, que eso es muy importante. Por eso es bueno, cuando uno habla de compromiso institucional, también el compromiso de caminar los patios, de caminar, digo, a los niveles a los que corresponde, ¿no? De estar en los patios, de estar con el estudiante, en el afuera, de qué hablan cuando hablan, de qué quieren compartir, de alguien que los escuche, de alguien que escuche sus dudas sobre el tema de enseñanza, de alguien que habilite su palabra, que le permita hablar y que esa palabra circule democráticamente, porque no podemos hablar todos al mismo tiempo, por eso levantamos la mano, y una práctica muy hermosa de la escuela es levantar la mano. Yo necesito decir algo, y ese algo nos callamos todos los otros para escuchar, eso es algo importante que tiene que decir mi compañero, porque todos juntos no nos entendemos, entonces levanto una mano para decir yo quiero dar mi palabra, y me hago responsable de la palabra. Una práctica hermosa, me gusta a mí esto de la mano levantada del que quiere hablar, del que tiene algo para aportar, y que es muy importante lo que va a decir, aún sea para nosotros y para el resto. Oh, pero mira lo que dice, es tan importante esto de tomar la palabra, pararse o sentado, y decir yo quiero decir esto, que a mí me parece que hay que aplaudirlo, y aplaudir esa posibilidad que da ese maestro de decir, yo te habilito la palabra, ¿no? Dar la palabra, compartir y poder encontrarnos en esto es maravilloso. ¿Alguno más para decir algo? Pasamos al video. ¿Pasamos al video, les parece? Espero no volverme a anotar. Si lo hago, volvemos a lo mismo de recién, en donde saco el triplicado o el duplicado. A ver. Este me encanta porque habla de la palabra también. Buenas noches a todos, buenas noches familias. Las reglas del juego son sencillas. Si aciertas, te quedas. Si fallas, tendrás que abandonar la cena. ¿Ha quedado claro? Familia Andrés Lorenzo. Esta pregunta es para Julia.
¿Qué filtros de animales puedes encontrar en Instagram Stories? Un perro, un conejo y un gato. Muy bien, Julia. Vamos ahora con la familia Fernández Gómez. Alberto, ¿qué es el swish swish? Un baile. ¿Lo harías? Sí. Estupendo. Oye, un aplauso para él. Familia Carral, ¿qué es lo último que ha incorporado Instagram? Chats de vídeo. Si ya saben cómo me pongo... ¿Para qué me invitan? Correcto. En Twitter. Muy bien. Sigues cenando. Oh my god, en inglés. Correcto. ¿Cómo se conocieron los Javis? En una fiesta. ¿Y tus padres? ¿Cómo se conocieron? No sé. Lo siento, María, te tienes que levantar y abandonar la mesa. ¿Cuál es el puesto de trabajo exacto de tu padre? No lo sé. ¿Qué carreras estudió tu abuela Gloria? Creo que estudió No. No lo sabes. No tengo ni ¿Cuál es el grupo favorito de tu hijo? Lo siento, Eva, tienes que abandonar la mesa. ¿Qué sueño le queda por cumplir a tu mujer? No tengo ni idea, no, la verdad. Jesús, te tienes que ir. ¿Qué marcó la infancia de tu abuela? No sé. No te lo cuento. No he hablado con ella sobre eso. El libro de la selva, ¿Es esa, Hugo? cuando eras pequeño. ¿Dónde se fueron tus padres de viaje de novios? A Valencia. ¿Lo dices a voleo o...? No lo sé. ¿Por qué no pudo ser futbolista tu padre? ¿Dónde se casaron tus abuelos? ¿Qué ha estado estudiando tu madre últimamente? ¿Qué bailaron tus padres el día de su boda? ¿Cuál es la gran pasión de tu abuelo? Cuando me han dejado solo en la mesa me he sentido un poco triste. Cuando le miré a los ojos me he emocionado porque yo nunca he hablado con él de esas cosas. Que a lo mejor hay algo que no estamos haciendo bien. Jesús, siento muchísimo no haber sabido de ti algo tan importante. Pues he aprendido que no conozco tanto a mi familia como conozco a un famoso, ¿no? Las redes sociales están siempre van a estar, pero tu familia no siempre va a estar ahí. Entonces, aprovecharla. Abuela. A través de unos amigos comunes. ¿Han podido ver el video? ¿Lo conocían? ¿Lo conocían? ¿Lo habían visto en alguna oportunidad? Sí, yo sí lo he visto. Sí, Mabel, sí. Sí, yo también lo había visto. Sí, Es sí. un video muy, muy lindo, que habla de las cosas esenciales, ¿no? De las cosas cotidianas, de lo que no hablamos por estar metidos en otras cuestiones, ¿no? En otras cosas. Esto trae un parangón, ¿no? Esta familia que no conocía las cuestiones particulares de cada uno de sus miembros, porque no dialogaban. Yo lo pongo en un paralelo a la escuela. ¿De qué cosas no estamos hablando en la escuela? ¿Y de qué cosas sí estamos hablando y que en realidad no hacen al meollo de ser una institución, ¿no? ¿De qué cosas no hablamos? ¿Cuáles son los temas sobre los que no dialogamos? Que nos hacen ser institución educativa porque estamos al frente o estamos en la compañía de estudiantes. ¿Cuáles son estas cuestiones que no tocamos en las escuelas? Indudablemente estas cuestiones tienen que ver también con una cosa de amorosidad que tiene que haber entre los profes, pero tiene que ver fundamentalmente con una cuestión laboral, tiene que ver fundamentalmente con una cuestión profesional. A ver, ¿de qué cuestiones profesionales no estamos hablando en la escuela? ¿De qué cuestiones sí me gustaría hablar en la escuela? ¿Por qué no empezar a hablar de estas otras cuestiones que sí hacen y que pueden parecer ridículas y pueden parecer hasta locas? Modificar la práctica didáctica, profes, en mis años de experiencia, que no son pocos, que tampoco son, no soy Vilma Picapiedra, pero, qué sé yo, por ahí andamos, ¿no?
Digo, en los años de experiencia me han, y por todos los niveles educativos, ¿no? Digo, me han dicho que el camino va por ese lado, por la transformación de la práctica pedagógica, didáctica pedagógica de los docentes, pero hay que plantearlo, pero hay que buscar adhesiones institucionales, y muchas de estas adhesiones institucionales y muchos de nuestros propios compañeros de acción van a decir, no, qué locura, pero no. Y vuelvo a decir, no me atrevo y me refugio en los contenidos. No, yo mira todo lo que tengo para dar. No, yo mira todo lo que tengo para hacer. No, mira, no es posible. Si no nos empezamos a encargar de refuncionalizar esta práctica didáctica, nos vamos a quedar con estatuas de niños que vienen por su certificación de estudios y que en realidad lo que le enseñemos no va a ser útil para resolver al menos situaciones problemáticas que se les presenten en la vida. ¿Qué decir? Los quiero escuchar un poco a ustedes. A ver. Nadie quiere hablar. En mi caso particular, trabajo con adolescentes, tengo los dos extremos. Bueno, en realidad ahora también tengo el medio. Tengo un primerito, un primer año, un tercer año y 3 sexto años. En el colegio privado donde estoy, los 2 sextos son bastante comunicativos. Me cuesta mucho, porque consigna número 1, desde el primer día, celular en la mochila. Excepto que la docente diga, bueno, a ver, pueden tomar los celulares y entremos al Classroom, que el material teórico se lo subí al Classroom. Son las únicas oportunidades, digamos, que ellos pueden usar o tener el teléfono sobre la mesa. Me cuesta, les cuesta horrores mantener el celular en la mochila. Pero a pesar de eso, yo tuve una experiencia muy linda. La semana pasada había poca población, porque la mayoría de los chicos estaban en los intercolegiales, entonces no daba para dar tema nuevo, yo tenía que dar tema nuevo y no daba. Entonces los chicos se pusieron a hablar y varios me contaron muchas cosas de su vida privada, de cómo es la dinámica familiar. Y yo les conté la mía. Entonces, como que tengo, digamos, por un lado tengo esto con este colegio, que hay un feedback muy interesante, muy lindo, que a pesar de que soy la vieja de matemática, que es la materia más odiosa que hay, convengamos, por lo menos en la orientación comunicación, es la más odiosa, pero conmigo tienen un feedback muy lindo los chicos. En el público me pasa todo lo contrario. En el público no tengo cómo llegarles, no sé qué hacer, qué metodología didáctica utilizar para llegarle a los chicos. Estoy en un sexto año y no puedo salir de función lineal, que es un tema que se ve en tercero o cuarto. Y bueno, ni hablar de las problemáticas personales, no hay chance. Y también el denominador común es el no uso de celular en el aula. No, también les da panic attack si no tienen el celular en la mano o en el bolsillo. No, en la mochila. Pero, profe, no lo voy a usar en la mochila. Pero en la mochila. No. Ayer, por ejemplo, cuando me di cuenta, una que le va como el traste, que tiene todo uno, cuando estaba explicando de nuevo función lineal por tercera vez, digo, Camila, ¿se entendió? ¿Qué, profe? Estaba escuchando con el celular. No estaba prestando atención en clase. Entonces, ellos mismos se aíslan, sí. Pero esta diferencia yo noto entre un colegio y otro, ¿no? Un colegio público de una zona, si bien es céntrica, concentra chicos de barrios urbanos marginales, con distintas clases de problemáticas, personales y familiares, y este otro, que si bien es una zona y de familias humildes, tienen tienen otra conducta, tienen otro respeto hacia el docente y tienen otra manera
de dirigirse hacia las autoridades. Y cada uno expresa lo que le pasa y podemos llegar a ellos, gracias a Dios. Bien. Entonces, como que, pero sí, entendí lo del video, porque yo ya lo había visto, y entendemos que el tema del uso de las redes sociales y estar más en contacto con los amigos virtuales que con los amigos reales o de carne y hueso, y sí, hoy por hoy es una problemática. Sí. Dos cuestiones, Mabel, para pensar juntos. Hay clases en donde los estudiantes utilizan abiertamente el celular y no necesariamente lo ponen en la mochila y funcionan perfectamente porque van corroborando información, porque bueno, es la dinámica de la clase que impera. Está bien o está mal, es la decisión del docente que quiere utilizar y que le da sentido a esa herramienta dentro de su clase. Es mucho más sencillo, esta es la segunda cuestión para compartir, en una escuela más pequeña, conformar acuerdos institucionales, ¿sí? Que en una escuela donde es el Estado el que la sostiene, en donde los acuerdos institucionales, en todas las instituciones son públicas, desmitifiquemos esto de escuelas públicas, escuela privada, será de gestión privada o de gestión estatal, pero toda la educación es pública, y todos los espacios son públicos, y las redes sociales son públicos, es un territorio público, por eso estamos hablando de eso. Digo, cuando las instituciones son de gestión privada, son instituciones muchas veces más pequeñas, donde los acuerdos institucionales de cómo hacemos para modificar la práctica didáctica se produce con acuerdos de menor cantidad de personas. Cuando la institución es de gestión estatal, esto requiere una espera, un letargo en la espera, y una cuestión que se resuelve más por vía jerárquica, ¿no? Entonces, bueno, es más complejo, y ahí sí he conocido gente que trabaja en escuelas de gestión estatal, que son unos titanes, ¿no? Y también en escuelas privadas, que son unos titanes del trabajo y de la posibilidad de armar nuevas formas de enseñar. Gracias, Mabel, gracias. No, de nada. ¿Quieren que miremos el último? Y ya, bueno, cerramos este encuentro sincrónico, y mañana nos encontraríamos con la nueva clase, y ya ahí sí con lo que vamos a pedir como trabajo, sería trabajo final. Miramos este último video, que es muy cortito. Espérenme, que me olvidé de cerrar acá. Sos una nerd, freak. No. Sos una nerd. Bueno, espero que haya sido un poco más original, o ya lo habían visto también. Son todos videos que se ven y... También lo había visto, es muy fuerte.
Muy Es fuerte. muy bueno este video, igual que el de Bornick, igual que el de la Navidad, porque habla de parar esta cuestión. Con un celular que no se pliegue, bueno, ya hacemos algo para que esto no se siga difundiendo. Hay leyes que combaten el ciberbullying, hay leyes que combaten, hay protocolos para combatir el grooming. Muchas de estas cuestiones, vuelvo a decir, se conocen en la escuela antes que en la casa. Entonces, prestar oído, prestar atención cuando algún estudiante nos está comentando algo que le está pasando y que nosotros podamos en sintonía con el equipo directivo o no, porque el docente también tiene esa posibilidad de hacerlo de manera individual, poder activar estos protocolos que existen y que son muy necesarios que existan para el armado de una red de protección y de prevención. Profes, quedamos así entonces, ¿les parece? Mañana subimos la clase número 4 y es esta clase número 4 donde empezamos a mirar los proyectos, digamos, la problematización de los contenidos para el armado de resolución de situaciones problemáticas, que todo esto de lo que venimos hablando desde este terreno digital, desde este pensamiento computacional, desde esta ciudadanía digital, mostrando la realidad. Hoy es esto. Y vuelvo a decir, hoy es esto es lo que es lo que nos está comprometiendo nuestro tiempo y nuestra vida en una sociedad que tiene estas características. Vamos a subir esta clase y nos queda una clase sincrónica que es la clase del próximo 24, y por ahí pensaba que era el 25, no es el 24 de agosto, y finalizaríamos nuestros encuentros con la espera de ustedes del trabajo que les voy a pedir, que va a ser un trabajo de un poco más de elaboración. No se piensen que es una cosa inasible, sino algo más, una nueva manera de mirar nuestros diseños y nuestros planes. Silvita, ¿quiere agregar algo? ¿Querés decir alguna cosa, Mónica? No, muy interesante todo lo que han planteado, las experiencias que han comentado. Solo decir esto que vos recargas tanto, no estamos inmersos en la cultura digital. No podemos mirarlo como algo de afuera. Estamos, esta reunión está dentro del marco de la digitalidad, ¿no? Entonces, creo que algo sano, si puedo usar esa palabra, tiene que ver con asumir que estamos adentro, que somos parte, que nos atraviesa. Incluso hasta se pone en tensión el tema de los nativos digitales ya, ¿no? Sí. Decir ya casi que no hay diferencia entre nativos digitales y nosotros, que no lo somos dentro de esa concepción anticuada, porque nuestra vida está digitalizada. Y yo creo que hay que asumirla, y hay que asumirla con alegría. Genera un montón de desconfianza, pero vino para quedarse. De acá ya no hay vuelta atrás. Entonces, o asumimos esto y lo usamos en el sentido de generar cosas positivas y cosas transformadoras, que creo que se puede hacer enormemente, tenemos todas las posibilidades para hacerlo, o nos convertimos en conservadores y queremos empecinamos en mantener lo del pasado, y la escuela del pasado, la familia del pasado, los amigos del pasado, que no va con esta época, con esta cultura, con esta forma, y cuando nos convertimos en conservadores, las cosas duelen. Nos duelen a nosotros y les duelen a nuestros estudiantes que son de esta época, no han conocido más que esta. Entonces, ¿es doloroso para nosotros? Sí. Nos duelen, hay cosas que nos parecen que son mejores en el pasado. Pero en esa frase, el todo pasado siempre fue mejor. No lo sé, yo no sé, no creo que eso sea así, realmente. Hay cosas buenas en el pasado, pero hay un montón de cosas buenas por construir en este presente, y creo que tenemos que animarnos. Las formas en que se relacionan nuestros estudiantes nos pueden parecer extrañas, pero en una época de nuestros padres, por ejemplo,
eran medio hippies y que, bueno, y que fumaban hierba y todas esas cosas, imagínense para los padres, ¿no? Para sus propios padres. Siempre ha habido esta diferencia generacional. Y bueno, y nosotros tenemos la posibilidad de achicar esa brecha generacional, porque no nos queda otra que mantenernos también en esta forma cultural de relacionarnos, así que o nos adecuamos o nos convertimos en conservadores, y eso es peligroso, digamos, para la sociedad es peligroso. El conservadurismo es una forma de ser y estar en la sociedad que tiende a discriminar, a achicar los espacios, a juzgar, a condenar, y a no tener ese grado de comprensión para los procesos sociales y culturales que se van dando, ¿no? Y que de los que somos parte. Nada más que eso. Muy bien. Bueno, pero el mejor ejemplo somos nosotros, que somos de otra generación y acá estamos reunidos en una clase que de no ser de una forma digital no estaríamos reunidos. Exactamente. Y quisiera aprovechar la oportunidad que estoy viendo a alguien dentro de esta reunión que hace mucho que no veo y que fue docente de mi hijo, Miss Mariela. Hola Mariela, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Acá estamos, acá. Segundo y cuarto grado. Espera, te lo muestro. Juan Martín. La tecnología. Y ese texto que estoy viendo. Te va a morir cuando te vea. Por favor. Ya lo va a buscar. Le va a buscar. Quiera, no quiera, muy bien. Siempre fui igual, ¿eh? Como mamá siempre fui igual. Mira quién está ahí. Hola, Juan. Hola. Miss Mariela. ¿Cómo estamos? Mira, el nene. Gigante. Gigante. No quiere decir esto que estoy vieja, por favor, se los pido. De ninguna manera. Yo menos. Los docentes siempre nos conservamos jóvenes, porque tenemos jóvenes, así que adelante. Mónica, ¿querés aportar algo? Bueno, no, simplemente creo que trayendo las palabras a las que vos nos invitabas, Claudia, digo que de poder hacer acuerdos institucionales y revisar las prácticas y poder hablar de las cosas que no se hablan en las escuelas, ¿no? Digo, siempre hemos creído que el habla es la que convalida la conversación y es la escucha. Entonces, por ahí digo, ¿qué cosas no estamos escuchando para después poderlas hablar? Solamente eso, poder escuchar desde el compromiso, porque si no... Es cierto. Una escucha que tiene que ser activa, una escucha activa no es escuchar para responder, sino escuchar para entender y para comprender. Y para comprender, sí. Escuchar para comprender, maravilloso. ¿Alguien más que quiera decir algo, profes? Si no, cerraríamos acá y mañana nos estamos yo voy a subir lo que hace, van a verla, y ya el miércoles que viene nos vemos. Un cariño grande, gracias por estar, gracias a la gente. Gracias, chao. Mil disculpas por la interrupción personal que hicimos con Mariela. Chao, profe, muchas gracias por todo. Eso significa los buenos vínculos. A pesar de todo. Chao, un placer, muchas gracias. Chao, profe, chao. Chao, Mari.